Bueno, voy a Bueno, compartir mi esto, pantalla. sí, yo te cuento primero una introducción. Ujú. En la Administración de Recursos, nosotros organizamos este tipo de charlas, organizamos ya sea eventos donde participan docentes, como en el caso de Gaby, y también participan exalumnos o personas que están desarrollando algunos roles en la profesión, que nos vienen bien conocer para saber cuáles son las temáticas que puede abordar un ingeniero en sistemas, que no solamente el desarrollo de software, sino que es una amplia variedad de roles. De hecho, ya hemos hecho algunas charlas con algunas empresas y nos viene bien que Gaby, además de ser docente, trabaja en Globant, es una empresa muy reconocida en la ciudad de Rosario, y más allá de ella también, así que ella nos va a contar algo sobre esto. Y sobre todo un tema muy vinculado con la materia, que es el tema privacidad de datos, nosotros lo hemos visto en la segunda unidad, así que, bueno, los dejo con Gaby y ella nos va a contar un poquitito más sobre esto. Gracias, Fabi. Yo les hablé de mi trabajo como docente, pero también, como dijo Fabi, hace ya más de 10 años que estoy en Globant como Project Manager o líder de proyecto. Estoy en una unidad de negocio que hace un producto que trabaja con información de datos, con datos personales, y me especialicé en la parte de privacidad y seguridad. O sea, todo esto que les voy a contar a mí me explotó la cara directamente y fue todo un desafío llevar el producto a ser 100% compatible. Tenemos muchas auditorías de nuestros clientes y hemos sobrevivido exitosamente a todas. Por lo tanto, me puedo considerar que esté bastante. Y también en Global suelo dar charlas sobre privacidad y compliance. Bien, el objetivo de esta charla es cómo entenderlo y no enloquecerse. Más con lo que está pasando últimamente. Veamos, la agenda. Primero voy a hacer una pregunta del millón, a ver quién se anima a responder. Vamos a ver un poquitito las regulaciones en el mundo, vamos a ver algunas definiciones que son comunes a casi todas las normativas, principios de una normativa en particular, que para mí hasta el momento es la más restrictiva de todas, por lo tanto es nuestra normativa de máxima, le decimos, más que esto no nos van a pedir. ¿Qué significa privacidad por diseño? ¿Qué significa la responsabilidad compartida, que esa normativa de máxima puso como novedad y todas la están adoptando, incluso Argentina? ¿Cuál es el derecho de los interesados? ¿Qué es una brecha de datos personales? ¿Qué pasa si no cumplimos con la legislación? Van a haber unas penalidades top 2020-2021 y cómo podemos ayudar a nuestros clientes. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta del millón que les hago, a ver quién puede responder con sus propias palabras. ¿Qué entienden ustedes por protección de datos personales? Soy todo oídos. ¿Quién se anima? No quiero definición de diccionario. ¿Quién se anima con sus propias palabras, que para mí es mucho mejor, explicar lo que entiende por protección de datos personales? Datos sensibles no se deben exponer a terceros si el dueño no lo consintió. Muy bien, Matías. ¿Quién otra persona puede llegar a hablar algo de protección de datos personales? Puede ser como una disciplina que se da dentro de una empresa o algún lugar, digamos, que proteja los datos, justamente como dijo Matías, sensibles o personales que no tenga que tener acceso a una persona. Me encantó la palabra disciplina, porque en Globan existe un área dentro de la que yo participo, donde todos los miércoles nos reunimos y hablamos de cosas relacionadas con protección de datos personales. Muy bien. Vemos una definición normal, que ustedes a lo mejor ya la vieron en la cátedra.
Son prácticas, son medidas, son salvaguardas, son principios fundamentales puestos en su lugar para poder proteger la información personal de todos nosotros, de los que respondieron, de mí, y asegurar que todos nosotros, que somos los dueños de esa información personal, mantengamos control sobre la misma. En pocas palabras, cada uno de ustedes tiene que poder decidir a quién le da la información, qué información puede compartir, decidir quién puede tener acceso a los mismos, por cuánto tiempo, por qué razón, por qué motivo vas a recopilar datos personales, tener la posibilidad de modificarlos y muchos más. Esto es protección de datos personales. Abarca muchísimas áreas. ¿En qué países existen regulaciones? Bueno, yo le voy a dejar acá en la presentación, que después se la voy a alcanzar a Fabi, un link donde van a encontrar un mapita donde, aunque parezca sorprendente, solamente el 66% de los países tiene legislación, el 10% está en borrador, 19% de países no tienen absolutamente nada. Fíjense ustedes los lugares donde están estos países que no tienen nada. Y hay un 5% de países sobre los cuales no se tiene información de ningún tipo. Respecto a Argentina, podemos ver que para la parte de protección de datos personales tenemos la famosa ley de habeas data, la 25.326, y también tenemos algo de cibercrimen, de protección al consumidor y de transacciones que está en el Código Civil y Comercial de la Nación. La ley de protección de datos personales de Argentina estaba por sufrir algunas modificaciones. Cayó la pandemia, no sé en qué estado quedó, la verdad, pero bueno. Se iba a ayornar más a la de máxima que vamos a hablar en este momento. Bien. ¿Por qué se habla tanto de este tema? Antes no se hablaba. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuándo esto comenzó a ser un boom? La parte de protección de datos personales, porque antes cualquiera hacía cualquiera. La verdad que estimo que tiene que ser hace muy poco tiempo, porque, por ejemplo, hasta hace poco se repartían las guías de teléfono, donde tenías un montón de datos personales, la dirección de una persona, el teléfono, y esos son datos propios de una persona, no tienen por qué estar distribuyéndose por todos lados. Así que Sí, pero estimo que están en el padrón electoral, excepto el teléfono. hace, Pero supongo, bueno, no sé, 10 años. con lo trascendido en Facebook, hay ahí una pintita, Matías, ¿eh? Bien, esto se comenzó a hablar muchísimo en mayo del 2018, y ahí es donde yo más o menos un año atrás se me cayó la casa encima diciendo protección de datos personales. Cuando la Unión Europea no tuvo mejor idea que sacar la General Data Protection Regulation, conocida como GDPR. Que vino muy de la mano con los affairs de Facebook, tal como dijo Matías. Yo creo que la Unión Europea, Cambridge Analytica, sí señor, la Unión Europea ya venía hace tiempo dando esto, pero cuando pasó lo de Cambridge Analytica es como que el Council Europeo dijo, ya está, hasta acá llegamos, nos tiramos por la ventana y arrojó toda la normativa a todo el mundo por la cabeza. ¿Y por qué digo que es una ley de máximo? Ahora se van a dar cuenta por qué. Se unificaron todas las regulaciones de los países miembros, absolutamente todos. Antes era una bolsa de gatos, cada uno tenía cualquier cosa. GDPR protege a todos los ciudadanos de la Unión Europea contra organizaciones que quieran hacer un uso indebido de sus datos personales. Y esto que les voy a poner ahora fue lo que hizo que GDPR afectara mundialmente más allá de la Unión Europea. Ellos trajeron el concepto de extraterritorialidad. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están en Argentina y tienen una empresa que desarrolla software para un cliente de la Unión Europea que va a recolectar datos personales, están afectados por la norma. Tienen que ser GDPR compliance. Entonces, si van a realizar tratamiento de datos personales de la Unión Europea, entonces deben seguir la regulación.
Esto fue un boom porque afectó a todo el mundo. A partir de mayo de 2018 comenzaron todos con el banner de las cookies. ¿Cuántas veces entran a un sitio y dicen, este sitio tiene cookies, las acepta? Bueno, eso es GDPR. Es más, hubo sitios en Estados Unidos que a partir de mayo de 2018 y hasta que no se pusieron bien los papeles en orden o en regla, bloquearon a los usuarios que venían de la Unión Europea. Fue una cosa de locos, realmente. Yo trabajé un año a destajo para ayornar muchas cosas. Más que nada el tema de documentación de procesos. Pero fue terrible. GDPR fue terrible. Fue una patada en el trasero a todo el mundo. ¿Por qué me vigilas si no soy nadie? Exactamente. Bien, y este es el loguito con el cual lo van a ver. Es un fondo azul con un candado blanco con las estrellitas de los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, GDPR pateó el tablero. Uno de los conceptos fue extraterritorialidad, después le voy a dar otros conceptos. Y mi experiencia desde mayo o desde antes es que con los europeos no se jode. No se jode en lo absoluto. A Estados Unidos no le quedó otra alternativa más que hacerse GDPR compliance. Y después cuando veamos las penalidades aplicadas, se van a dar cuenta que con ellos no se jode. Bien. Siguiente pregunta, a ver quién se anima a responderla. La protección de datos personales, seguir una normativa, independiente de qué país, ¿es un problema del área de sistemas? ¿Es un problema del área de legales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les parece? Es integral, dice Matías. ¿Algún otro tiene otra opinión diferente? Ambas. Efectivamente, es un problema del negocio, de la organización que realice el tratamiento de los datos personales. Cuando uno quiere ser compatible con una normativa independientemente del qué país, va a tener que poner a trabajar muchas áreas de una misma organización, no solamente legales, no solamente sistemas. Y eso lo viví en carne propia. Vamos a ver algunas definiciones importantes que después las voy a ir nombrando a medida que yo avance, pero siempre tenemos un glosario de negocio. En sistemas vamos a vivir aprendiendo glosarios de negocio. Definiciones importantes que se aplican a casi todas las normativas. Lo pongo en castellano y lo pongo en inglés. Una de ellas es interesado, data subject, que somos nosotros, Lucas, Fabi, Nico, Matías, toda persona física dueña de los datos personales que se tratan en una organización. Todos nosotros. Responsable del tratamiento o controller. Es una organización que determina por qué se va a recolectar los datos personales, bajo qué condición lo voy a hacer en papel, lo voy a hacer con un sistema, por qué yo tengo que recolectar esa información. Y doy un ejemplo. La UTN Regional Rosario, para su sistema de alumnado, es un controller, es un responsable del tratamiento. La UTN define cuál es el propósito, cuáles son las condiciones y cuáles son los objetivos del procesamiento de los datos personales de cada uno de nosotros, alumnos, docentes, exalumnos de la regional. Otra definición muy importante, encargado de tratamiento o procesor. Es la organización que procesa los datos personales en nombre del controller o del responsable. Por ejemplo, una pyme que contrata un estudio contable para que haga la liquidación de sueldos y jornales. El estudio contable es el encargado y la pyme es el responsable. El estudio contable va a hacer lo que la pyme diga que tiene que hacer con sus datos personales de los empleados. El estudio contable es encargado y la pyme es responsable. Estas son las definiciones, las tres primeras grandes definiciones. Y ahora viene la siguiente, que es, ¿qué son los datos personales o personal data? Para esta normativa de máxima es cualquier información relacionada con un interesado
que permite identificarlo, ya sea directa o indirectamente. Apellido, nombre, tipo número de documento, correo electrónico, teléfono, dirección de IP. La dirección de IP para GDPR es un dato personal y ahí caímos todos en la volteada. Por solo nombrar algunos ejemplos. OPD, DPD, oficial o delegado de protección de datos, DPO, en inglés, Data Protection Officer. Es un profesional, por lo general es un abogado, experto en privacidad de datos, que trabaja en forma independiente como consultor de las organizaciones que cumple con la normativa. Tanto el encargado de tratamiento como el responsable de tratamiento deben tener un OPD. Yo todos los miércoles tengo una reunión de 1 hora con el DPO de Globant. Es una persona externa, no puede estar en relación de dependencia. Sigamos con más definiciones importantes. Consentimiento. Cualquier organización que quiera recolectar datos personales me tiene que informar de manera explícita los objetivos de cuál va a ser los objetivos del tratamiento, dónde se va a guardar, cuál va a ser el destino, o sea, para qué lo voy a usar. Y esa información, ese consentimiento que yo voy a dar diciendo acepto que vos recojas esta información personal de mí, tiene que ser libre, no me pueden forzar. Tiene que ser específico. Yo te voy a dar permiso para que estos datos personales los uses para tal fin. Y esto nada más. Tiene que ser informado. Yo tengo que poder leerlo y tenerlo a mi disposición todas las veces que quiera. Y obviamente tiene que ser explícito, no puede ser verbal. El interesado tiene que dar consentimiento para la recolección, procesamiento y disposición de sus datos personales. Sí o sí. Pseudo-anonimización. Me costó horrores decirlo en español. Pseudonymization en inglés. Es un proceso que se aplica a los datos personales de manera tal que uno cuando ya los ve pseudo-anonimizados no puede darse cuenta a qué persona pertenece. Para darse cuenta a qué persona pertenece necesita información adicional. Esa información adicional está segura y separada en otro lado. Autoridad supervisora o Supervisory Authority es un organismo público, por lo general estatal, que está encargado de supervisar que dentro del país donde está la regulación, todos cumplamos con la normativa. En la Argentina es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en España es la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y hay en todo, cada país que tenga una regulación, tiene su autoridad supervisora. Brecha de datos personales, vamos a hablar bastante de esto. Personal Data Breach es un incidente de seguridad que, ya sea en forma intencional o accidental, tuvo como consecuencia acceso no autorizado a los datos personales, su modificación o su publicación. GDPR, que es nuestra normativa de máxima y casi la gran mayoría, tiene ciertos principios que originaron su nacimiento y aplicación. Son 6 y los vamos a ver ahora. Acá les dejo la pantallita en inglés, pero lo vamos a ver en castellano. Uno de esos principios es legalidad, legitimidad y transparencia. Si no existe consentimiento informado, la recolección de los datos personales es ilegal. Transparencia, el usuario tiene que saber perfectamente para qué se van a recolectar esos datos personales y qué va a hacer con esos datos personales. Es decir, no juguemos con el interesado. Y lo otro es legitimidad. No todo es legítimo. Yo puedo tener un consentimiento informado, puedo ser transparente, pero no necesariamente va a ser legítimo. Ejemplo. Supongamos que yo, Gaby, manejo un camión
trabajo en una empresa de logística y cada 2 por 3 tengo que trasladar residuos contaminantes de la empresa que los produce a una planta que los trata. Debido a lo peligroso que es la carga que yo transporto y las condiciones que tenemos hoy en día en nuestro país, es legítimo que mi contratista, que mi jefe, me ponga un GPS en el camión para seguirme, a ver si me pasa algo, bregando por mi seguridad y la seguridad de la carga. Y por lo tanto, la seguridad de todos. Eso es legítimo. Yo cuando voy a trabajar como en esa empresa de logística, cuando firmo mi contrato de trabajo, voy a firmar un consentimiento informado y voy a aceptar esa legitimidad. Mi localización minuto a minuto forma parte de mis datos personales. Eso lo dice cualquier legislación. Supongamos que Globant, mi empleador, usa el teléfono móvil de la empresa mediante una aplicación para ver qué cornos hago una vez que yo termino mi jornada laboral. Eso no es legítimo. Eso no es legítimo. Entonces, es importante, cuando uno habla de GDPR, diferenciar entre legalidad y legitimidad. Yo puedo firmar un consentimiento informado, pero puede ser que los motivos del tratamiento sean ilegal. Sobre todo porque hay una relación muy desigual. Empleador-empleado. Limitación de los motivos o del propósito del tratamiento. No usar los datos personales para otro motivo que no sea el cual se recolectó. Si yo voy a recuperar los teléfonos celulares personales de los usuarios finales de mi aplicación, no tengo por qué vendérselo a ninguna empresa de marketing, que es lo que pasaba muchísimo y por eso tuvimos que hacer el registro No Me Llame. Bien. Datos mínimos. Lo que abunda daña. Uy, pero a mí me gustaría tener el género, a mí me gustaría tener la fecha de nacimiento. Pará. ¿Vos necesitas para los motivos, para legitimidad, legalidad y transparencia la fecha de nacimiento? No. Entonces no la pidas. Pero en un futuro voy a necesitar. En un futuro, cuando llegue ese momento, vas a tener que modificar el consentimiento informado, vas a tener que cambiar la documentación de su sistema y la vas a empezar a recolectar. Pero antes no. Si no hay forma de encuadrar los datos que se piden dentro de los conceptos de legitimidad, legalidad y transparencia, no lo pidan. Porque les puedo asegurar que van a auditar eso. Se lo digo por experiencia, auditan eso. Exactitud. Si está mal, hay que corregir. Si pone mi apellido con sin la T, que es normal, que pongan font, yo tengo derecho a decir que lo corrija. Y lo tiene que corregir. Y si no lo corrigen, puedo denunciarlo. Mis datos personales tienen que ser exactos. Y tengo derecho a pedir esa exactitud. Limitación del almacenamiento o restricción. Terminé de trabajar con Gabriela Font como conductora de ese camión en esa empresa de logística. No necesito más los datos de Gabriela Font, los borro. No los puedo borrar porque la ley me dice que tengo que conservar la información de la relación laboral por X años. Los pseudo anonimizo. Pero nadie en esa empresa, por error, debería descubrir que Gabriela Font trabajó hasta hace 3 años en esa empresa de logística. Mis datos tienen que estar pseudo anonimizados. Integridad y confidencialidad, y acá vamos a ver el tema de anonimización. Pseudo-anonimización era correr un proceso que detacha o desacopla la posibilidad de identificar al dueño de esos datos. Anonimización es directamente no recolectar información personal que permita identificar a un interesado. Y la otra que habíamos visto, pseudo-anonimización, que también se conoce como ofuscación. Si bien por el tema de legislación laboral o legislaciones locales, muchas veces tenemos que hacer la pseudo-anonimización o ofuscación, tengamos presente de que si nos hackean y encuentran la llave, la identificación aún podría ser posible. Una de las cosas que también hizo mucho hincapié GDPR
Es privacidad por diseño y privacidad por defecto. Y esto es lo que más cuesta y costará en todas las empresas que desarrollan software comenzar a aplicar. Porque es un cambio de paradigma en todo lo que es la parte de gestión de requerimientos. Veamos. Ser proactivos para prevenir una brecha de datos en vez de ser reactivos. La mayoría de los problemas y multas que vamos a ver más adelante, estipuladas por el Council Europeo, fue relacionado con agujeros de seguridad y porque no dieron ni 5 de bola a principios mínimos de seguridad para prevenir una brecha de datos. Privacidad por defecto en cada requerimiento funcional. Recolecta solo la información que va a ser necesario, como dijimos antes. No pidamos información que no podemos dar legitimidad de su uso. Lo hablaremos después y lo haremos después. Esto cuesta muchísimo, pero muchísimo erradicar. Privacidad por diseño, autenticación, encriptación, análisis estático de código y test de penetración para detectar posibles vulnerabilidades deberían convertirse ya en prácticas rutinarias en cualquier proceso de desarrollo de sistemas. No todas las empresas lo hacen. Hay una falta de dicotomía. Uy, ahora esto que está acá implica que yo tengo que tener más gente, tengo que contratar un ethical hacker, tengo que contratar un test de vulnerabilidad en un externo está cerca de $10.000, chicos, una empresa certificada para hacer un test de vulnerabilidad. Entonces, voy a perder plata. Hay una dicotomía. En realidad, la privacidad por defecto y por diseño evita futuros problemas legales. Ya se van a dar cuenta cuando veamos las penalidades. Nos va a permitir ahorrar gastos y, sobre todo, fortalece la confianza del cliente en el producto. Protección de datos en todo el ciclo de vida del dato personal, desde que lo recolecto, lo proceso, lo almaceno, por ahí lo tengo que transmitir, y luego lo retengo y luego hago el disposal, lo elimino. Nosotros tenemos que dar certificados de destrucción de datos personales, mostrar evidencia de que se hizo un delete en las bases de datos productivas. Ser transparentes con los usuarios. Las políticas de privacidad y los términos de uso tienen que ser redactados en un lenguaje acorde a la persona que lo va a leer. Un documento con demasiados tecnicismos no sirven y ya van a ver qué lindas penalidades se ligaron a algunas empresas por tener esto en un nivel terriblemente técnico que no lo entendía nadie. Centrarse en el usuario. Nosotros, los profesionales de sistemas, no somos dueños de los requerimientos y tampoco somos dueños de la información personal. Los datos personales son de los interesados que van a ser los usuarios finales de las aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar o colaborar en su desarrollo. El modelo de responsabilidad compartida fue también una patada muy bien dada de GDPR. ¿Por qué? Porque antes toda la culpa la tenía el responsable, el controlador. Aunque tuviera un encargado, el que ponía la cabeza, pagaba la multa, era el controlador. Pero el encargado no tenía medida de seguridad, no importa, fue tu responsabilidad no haberlo evaluado. Lo que dijo GDPR es no, ambos son corresponsables. Ambos son responsables del correcto control de la información personal, de hacer un análisis de cómo va a ser el impacto si yo tengo un personal data breach, de tener políticas transparentes para el usuario y de cumplir los tiempos para responder ante las brechas de datos personales. El encargado tiene que cumplir exactamente los mismos requerimientos que un responsable. Debe existir un contrato que valide la relación entre encargado y responsable. Lo mismo pasa para un subprocesador, un subencargado. Por ejemplo, un producto que se vende como software as a service y está hosteado en Amazon. Hoy en día, por cuestiones de costo, te conviene mandar todo a la nube.
Amazon es un procesador. Amazon te exige regularizar esa situación mediante un contrato y además de eso tiene una adenda o una adicional al contrato de protección de datos personales donde ellos te dicen de qué se hacen responsables, de qué te tenés que hacer responsable vos. En ese documento legal, Amazon muestra su modelo de responsabilidad compartida. Amazon se hace responsable de la seguridad de la nube. Ni siquiera nosotros sabemos cuál es la dirección del data center. Es una realidad. Pero el cliente es responsable de la seguridad en la nube. Es responsable de aplicar cada una de las premisas que debemos saber más adelante para securizar la información cliente, servidor, en red, tener actualizados los sistemas operativos, todo patch que haya dando vuelta de seguridad tiene que estar al día, tiene que manejar la parte de identidad de Access Manager y tiene que estar todo documentado, porque el principal objetivo de nosotros, de los clientes que desarrollamos software, es proteger la información de los clientes. Por último, nosotros, los interesados, tenemos derechos. Esos derechos están en todas las normativas de protección de datos personales que están dando vueltas por ahí. Muchas normativas de países, cuando salió GDPR, lo que hicieron fue adaptarla. O sea que son muchos GDPR-like. Y les doy un dato de color. Yo tuve que leer de pe a pa la ley de protección de datos personales de Hong Kong y la ley de protección de datos personales de China, liberada recientemente. En algunos aspectos son más flojitas que GDPR, pero en el caso de China, si uno quiere desarrollar o brindar servicios de hosting de datos personales, o tiene una aplicación que recaba datos personales de ciudadanos de China, no de Hong Kong, la normativa dice que en cualquier momento el gobierno chino cae y dice, haceme y mandame información de todo lo que tenés adentro. O sea, uno tiene que abrir esa información personal al gobierno de China. Pero en algunas otras cosas es más flojita que de GDPR, incluso. Eso me causó realmente mucha sorpresa y gracia porque es increíble. Bien, derechos de los interesados, derecho al acceso. Cada uno de nosotros tiene derecho a plantarse ante el responsable y decir, yo quiero saber qué información personal tenés de mí guardada. ¿Para qué la estás usando? ¿Dónde la tenés almacenada? ¿Por qué me la pediste? ¿Y qué marco legal estás aplicando para protegerme? Se hace ese pedido, se puede hacer en la página de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, hay un listado de responsables donde uno puede contactar y ejercer el derecho al acceso y tienen 72 horas hábiles para responderle. Si no le responden, pueden hacer la denuncia para que le den una linda multa. Derecho a rectificar, si ustedes encuentran que tienen información personal con errores, tienen derecho a exigir que se corrija sin demora. Nuevamente tienen 72 horas hábiles para hacer esa respuesta. Y si no, y si se niegan a rectificar, ustedes lo pueden denunciar. Derecho a la eliminación o derecho al olvido. Este estuvo muy bueno porque fue una de las cosas que más controversia y discusión tuvo. Yo puedo solicitar al responsable, no quiero usar más este producto, no quiero que tengas más mis datos, elimínalos. Pero espera, Gabriela, porque yo tengo que guardar tus datos personales y tu historia comercial de 10 años. Pseudo anonimizalos entonces. Pero nadie tiene por qué enterarse que Gabriela Font compró tal cosa hace 5 años atrás. Es más, el derecho a la eliminación o derecho al olvido causó mucha discusión porque GDPR dice que también se tiene que aplicar a los backups. Los backups son medios por el cual uno saca información de una base de datos que puede ocupar teras y se guarda una información plana que ocupa muchísimo menos espacio. Es una caja negra. Ahora contesto, Lucía. Déjame terminar lo de derecho al olvido.
y backups. GDPR dice, tenés que poder meterte dentro del backup y eliminarlo. Y hoy en día no hay tecnología que provea eso. Y todavía estamos esperando que existe ese cambio de paradigma y que la tecnología de los backups evolucione. ¿Mm? Se va a borrar los datos en la base productiva, se va a anonimizar los datos en la base productiva, pero recién va a desaparecer el backup cuando termine el periodo de retención. Acá Lucía hace una pregunta. Una empresa que recaba datos de una persona con doble ciudadanía, para esa persona debe cumplir la regulación de los dos países. Hoy en día la mayoría de la doble ciudadanía está en Europa, así que GDPR de cajón. Sí, señor. Aunque esté en el Tíbet la empresa, no importa. Es el concepto de extraterritorialidad que fue un patadón en el Tujes para todos. Hay una única excepción para el olvido, si hay duda razonable o pedido de información para que la información sea resguardada por un litigio legal. Entonces, en ese caso, se hace un respaldo de toda la información, se la deja en un lugar seguro, y cuando la ley lo disponga, se restaura esa partecita de información. Es la única excepción. Derecho a la portabilidad de datos. Yo tengo derecho a recibir todos los datos personales que una organización tiene de mí en un formato estándar, ya sea en PDF o en CSV. Lo pueden pedir ustedes. Es más, yo estoy usando esta aplicación A y quiero comenzar a usar la B, que es de la competencia, porque me gusta más. Che, responsable de la, transferirle mis datos personales a B. Eso está permitido por la ley y no se puede negar. Más derechos. Derechos a restringir el procesamiento. ¿Cuándo? El interesado duda de la exactitud de los datos personales y solicita al responsable se verifique la misma. Y mientras vos verificás que yo tenga el domicilio bien cargado, no podés procesar mi información. Cuando el procesamiento es ilegal, no tuve mi consentimiento informado, yo no te firmé nada para que esto esté acá. Y en vez de ejercer el derecho al olvido, pedís la restricción del procesamiento. Vamos a averiguar qué pasó con esto. Mientras tanto, no uses mis datos para procesar. El responsable no necesita más los datos personales, pero debe retenerse por reclamos legales potenciales. Bueno, perfecto, tenelo, pero anonimízame. Ofuscame y no uses mis datos para nada. ¿Cómo se cumple legalmente con la parte legal del backup? Uno de los enfoques del backup es pedir una foto del momento dado porque un juez solicita el análisis profundo del tema. Ejemplo, fraude. Sí. No solamente tenés que hacer un backup de datos, sino que tenés que sacar un backup del código ejecutable y del contenido estático del sitio si corresponde. El backup tiene que ser completo. El backup de la aplicación completa, no código fuente, chicos, estamos hablando de código ejecutable. Eso implica que vos tengas las herramientas necesarias para que cuando la justicia te diga, vamos a ver esto, puedas desplegar y que eso siga funcionando aparte. Sí, tuve que hacer un proceso escrito para todo eso, que me lo revisaron los abogados de Globant. Y sí, hay que invertir plata en una infra paralela en caso de que llegue a tener ese requerimiento. Guardo todo como un backup del código ejecutable, backup del contenido estático, backup de las configuraciones, de todas las reglas de negocio, infra, asset code, ping, welcome backup en ese momento, y cuando viene tengo que levantar una infra aparte, restaurar, y ¿qué querés ver? Justicia. Vengan y auditen todo lo que quieran, es así. Requiere dinero. Derecho a objetar, que no es lo mismo que derecho a restringir el procesamiento. En algunos casos, el tratamiento de la información de los datos personales es legítimo. Por ejemplo, todos los datos personales que tiene el gobierno respecto a cuántas dosis tenemos de COVID. Hay un interés público. Nuestra información está en un organismo estatal o a veces para propósito de marketing. Yo puedo decir, yo objeto el tratamiento. Está bien, vos tenés derecho a tener información, pero no quiero que lo uses. No quiero que me uses para estadística. Perfilado o sistemas automatizados de toma de decisión. Esto también fue una patada.
GDPR dice de que vos tenés el derecho de que cuando pedís, por ejemplo, un crédito en un banco, no sea el home banking el que te diga si lo podés pedir o no. Pedí un turno a la sucursal, poné la caripela, lleva toda la documentación contable que vos tengas y que permita justificar que Gabriela Font puede pedir un crédito de 3 millones de dólares. Así, pero bueno, para dar un ejemplo. Antes se hacía todo en forma automática. Y también está el perfilado de la información. Usar todos mis datos personales, incluyendo que yo di consentimiento, para que luego me contacte una persona de la empresa, esto lo he discutido muchísimo con el banco, che, veo que tus ingresos mensuales son de tanto, ¿no te gustaría hacer una upgrade de este producto? Yo no pedí que ustedes usaran mi información para eso. No me contactes más con ningún producto. Estás haciendo un perfilado. Eso es lo que permite GDPR evitar. No sé cómo anda Argentina con respecto al perfilado. Y respecto a los sistemas automatizados de toma de decisión con el banco, por un tema de fraude no les va a quedar otra más que comenzar. Así es, Matías. Brecha de datos personal. Y acá nos metemos en el terreno sucio, como digo yo. Bien, vamos a ver. ¿Qué es una brecha de datos personales? Vamos a ensuciarnos un poco las manos. Una brecha de datos personales es un incidente de seguridad, de cajón, que termina con destrucción, pérdida, alteración o lo peor, divulgación de datos personales durante su transmisión, almacenamiento o retención, lo pueden llevar a otros lados, o procesamiento, de manera accidental o intencional. Es un incidente de seguridad, pero no todos los incidentes de seguridad terminan en una brecha de datos personales. No les obliga a decirlo. El responsable y el encargado deben implementar las buenas prácticas relacionadas con el procesamiento de datos, que ya vamos a ver algunas. Como dice mi DPO, tienen que estar acorde al estado del arte de la protección y seguridad en la nube. Tipos de brechas de datos personales tenemos 3. Brecha de confidencialidad. Divulgaron. Brecha de disponibilidad. Destrucción o pérdida de acceso a datos personales. Brecha de integridad. Alteración de datos personales. Proceso a seguir. Por lo general, si existe un encargado, es el encargado el primero que se entera. Tiene que notificar al responsable sin demora. Sin demora. Lo detecté a las 2 de la tarde, no informe el día siguiente, no, lo detecté a las 2 de la tarde, estoy seguro que tuvo una brecha, a las 2:05 el responsable ya tiene que estar enterado. El responsable tiene que documentar todo y analizar el incidente y notificar a la autoridad supervisora. Puede ser que el responsable nos diga, che, encargado, ¿lo podés hacer vos? Perfecto, firmame este adenda a mi contrato, si es que no lo tengo, para que yo lo pueda hacer. El responsable incluso puede llegar a notificar al interesado si es probable de que esa brecha ponga en riesgo sus derechos y sus libertades. Yo fui sujeto de una brecha de seguridad. Hace 2 años aproximadamente hackearon el servidor de Litoral Gas, no sé si alguno se acuerda. Tuvieron información de facturas y aparte otra información de datos personales y recibí una notita de Litoral Gas diciendo, pasó esto, no abras la puerta a nadie de Litoral Gas, llámanos primero a nosotros, pedirle identificación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, me notificaron. Consecuencias de una brecha de datos personales para el interesado. Pierden ustedes el control de sus datos personales. Pueden llegar a limitar mis derechos, me llegan a meter en veraz en forma equivocada, pierdo mis derechos. Pueden llegar a discriminarme. Robo de identidad, hoy en día en boga. Pérdida financiera. Reversa no autorizada.
Yo no autoricé que hicieran un derecho al olvido. Y me encontré con que no estoy más. Daño a la reputación, que está relacionado con la parte de discriminación. Violación del secreto profesional ante una brecha de confidencialidad. Los datos de salud también son datos personales. Y está el tema del secreto profesional paciente. ¿Qué pasa si no cumplimos? ¿Qué pasa si no cumplimos con la regulación? Bueno, penalidades económicas según GDPR. Estas son las más pequeñas, hasta 10 millones de euros, o el 2% de la facturación mundial del último año financiero, la que sea mayor. De mayor nivel, hasta 20 millones de euros, o el 4% de la facturación mundial del último año financiero, la que sea mayor. Yo la primera vez que vi esto dije, me están tomando el pelo. No van a hacer esto. Es una burrada. No van a implementar. Hasta que me suscribí a un par de sitios y empecé a ver las penalidades que comenzaron a aparecer y nuestro DPO empezó a venir con data fresca de penalidades y dije, mamita, estamos al horno. Vayamos a ensuciarnos las manitos conociendo algunas penalidades top 2021. WhatsApp tiene un proceso judicial que puede apelar, por el cual Irlanda le aplicó una multa de 255 son millones de euros. ¿Qué pasó? Resulta que esta institución, por una denuncia de algún interesado, encontró que estaba violando las reglas de protección de datos personales de GDPR porque lo que estaba en la política de privacidad y los términos de uso respecto con quién se comparten los datos de WhatsApp no estaba claro y transparente. Entonces un interesado dijo, ¿cómo? Fulano tiene esta información. ¿De dónde salió? Lo recibí por WhatsApp. ¿Dónde cornos WhatsApp? Yo dije que te estaba autorizando eso. Hizo la denuncia, lo vinieron a auditar y se encontraron que había algo turbio ahí. Entonces, obviamente, juicio, esto recién comienza, WhatsApp va a apelar, pero la experiencia dice que se la van a tener que comer y la van a tener que pagar. Google, 65 millones de euros aplicado por Francia. Los irlandas y los franceses son terribles en esto. Fíjense, Google debería haber brindado más información a los interesados respecto a su política de consentimiento informado y además debería haber dado más control a cada uno de los franceses sobre sus datos personales y procesos relacionados con esos datos. Entonces, un francés denunció, comenzaron a investigar, sí, 65 millones. Esto ya tiene sentencia, esta es la única que está en proceso de apelación. Esto es terrible, yo cuando leí esto me indigné. Hans and Mauritz AB, que es un vendedor de ropa, tiene una multa de 35 millones de euros. ¿Qué pasó? Esta gente tenía como política del empleado que cada vez que vos te ibas de vacaciones o faltabas mucho tiempo por una licencia por enfermedad, por ejemplo un COVID, tenías que tener un volver al trabajo, una entrevista de back to work con tu manager. No se les ocurrió mejor a estos chabones que comenzar a filmarlas, grabarlas sin el consentimiento del empleado. No solamente que la grabaron, sino que la distribuyeron a más de 50 gerentes. Y comenzaron a usar esta entrevista como parte del perfil del empleado para que se puedan tomar decisiones sobre cómo está su rendimiento laboral y su plan de carrera. La multa fue pequeña, en realidad, debido a la gravedad. Pero bueno, esto es una guasada. Hoy en día hacer esto ya es una guasada. TIM, Telecom Italiana. Los italianos son bastante densos. Le aplicaron una multa de 27,8 millones de euros. Esta empresa ya venía con unas cuantas denuncias relacionados con una estrategia muy agresiva de marketing. Millones de interesados fueron bombardeados con llamados para hacer promociones y ni le hablemos la parte de correo spam. Conclusión, multa. Muchos de ellos estaban incluso en la lista de tipo no me llames, como tenemos un registro acá.
O hacía rato que habían pedido cancelar su suscripción. Se ve que tuvieron un rapto de... Se le borró esa parte. Así que Telecom Italia, 27,8 millones de euros de multa. British Airways, 22 millones de euros. Tuvo una brecha de datos personales que afectó 400.000 clientes. Se filtraron datos de inicio de sesión, tarjetas de crédito, nombres completos y domicilio. La empresa no había tomado las medidas de seguridad suficientes para proteger sus sistemas, redes y datos almacenados, que después vamos a ver qué son esas medidas de protección. Marriott, 24,5 millones de euros, 383 millones de registros de sus clientes, o su huéspedes, porque es un hotel, fueron expuestos luego de que el sistema de reserva del hotel fuera atacado. ¿Qué datos se filtró? Nombres completos, direcciones, número de pasaporte e información de tarjetas de crédito. El ataque tuvo lugar en 2014, pero recién se detectó en 2018, mientras tanto hicieron un festín. El sistema de reserva pertenece a la empresa Starwood Group, que no sé si sobrevive. Marriott no hizo un análisis de riesgo ni una investigación para ver las medidas de seguridad mínimas que tenía Starwood Group sobre el sistema de reserva. Lo compró, lo instaló, fue hackeado durante 4 años. En el 2018 explotó. Qué bueno, se enteraron todos. Luego de mayo cayó GDPR. Wind, otra vez los italianos acá, 17 millones de euros, debido a actividades de marketing ilegales. La empresa volvió loco a todo el mundo con spam. Y además, fíjense esto, qué interesante, en el correo spam que recibía. La información provista para el contrato era falsa, no existía. Los correos no tenían la opción para solicitar la baja de la suscripción, que jamás se había sido realizada, aparte de la suscripción. Por el otro lado, esto está genial, la aplicación móvil de la empresa no dejaba otra opción para ser utilizada que aceptar el uso de geolocalización y marketing directo. Pregunta, ¿quién de ustedes tenía instalada la aplicación COVID-19 de la provincia de Santa Fe? No nos quedó otra. Bien, yo la tuve que hacer porque tuve que comenzar a salir en plena pandemia. Yo estoy en este momento en Arrecifes. Estoy en Arrecifes y se me prende la geolocalización, por más de que yo la apague. Está bien, cuando no tengamos más pandemia, uno va a desinstalar la aplicación. Se supone que la provincia de Santa Fe, por un tema de salud, debería tener derecho a poder geolocalizarnos. Pero bueno, les doy un dato de color. Y la frutilla del postre. ¿Quién se enteró de la filtración de datos RENAPER? ¿Saben lo que es el RENAPER? Partamos de la base. Todos nuestros datos personales que forman parte de nuestro DNI están en la dirección o el Registro Nacional de Datos Personales de Argentina. Esta filtración está considerada como la mayor filtración de datos personales que jamás haya sufrido un Estado soberano. Yo estoy terriblemente preocupada porque esa filtración, aparte de mi foto, tiene mi número de oficina y número de trámite. Soy una pelagatos, pero está todo listo para que cualquiera reemplace mi foto, haga un DNI y haga estragos, incluyendo sacar un crédito a mi nombre que después voy a tener que pagar yo. Sí, se filtró con la apertura de la base de ANSES de Estados Unidos. Busquen RENAPER, datos personales. Hicieron, Rosario 3, ayer sacó una nota que entrevistaron al hacker, que en este momento publicó 60.000 datos, entre ellos políticos, futbolistas, actores, pero, voy a poner, ya estaba esperando que se me iba a ir, a poner en venta, no me acuerdo si pide 17 millones de pesos o 17 millones de dólares para no vender los datos de los 45 o 49 millones de argentinos que alegremente
tiene o tuvo acceso, aparentemente la brecha se hizo usando un usuario válido del Ministerio de Salud y una conexión de VPN válida. ¿Mm? Considerada internacionalmente por la brecha de datos personales más grave que jamás haya sufrido un Estado soberano, y estamos todos en riesgo. Estamos todos en riesgo. Bien. ¿Cómo ayudar a nuestros clientes? Hay 3 posibles escenarios de ustedes como profesionales. Primer escenario, que a veces es el tradicional: trabajamos en una empresa que es contratada por un cliente para desarrollar un sistema de información o una aplicación que va a tratar datos personales. No somos responsables, no somos encargados, somos guardianes. Esa palabra siempre me gustó. El cliente es el responsable y el encargado dependerá de la estrategia del cliente, pero nosotros tenemos que conocerla. Sí, Equifax, exactamente, también fue una. Trabajamos en una empresa desarrollando un producto tipo software as a service que va a tratar datos personales. Somos encargados. Trabajamos en una empresa que contrató un producto software as a service que trata datos personales y vamos a configurarlo para el uso de todos los empleados, incluyéndonos. Somos responsables. Este es el tratamiento más tradicional. De todas maneras, en cualquiera de estos 3 escenarios, nosotros tenemos que saber cómo ayudar a nuestros clientes para que se respeten las cosas. Veamos. ¿La aplicación de nuestro cliente va a tener usuarios finales y va a recopilar datos personales? ¿Existe una función para suscribirse? ¿Existe una sección de comentarios? ¿Va a permitir el acceso mediante terceros? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, entonces estamos afectados por la protección de datos personales. El cliente deberá designar un Data Privacy Officer, que va a estar disponible para consultas. ¿Realmente se necesita recolectar datos personales? En muchos lados van a encontrar cuestionarios y análisis de riesgo para aplicar. Después, acá me salió chiquitito, pero en la presentación, cuando Fabi se las dé, yo hice un pequeño assessment de la UTN de su sistema de gestión de alumnado. Se los voy a dejar aplicando ojos de GDPR para que ustedes lo lean con tranquilidad. Encriptar todos los datos personales. Las bases de datos tienen que estar encriptadas, los backups tienen que estar encriptados, los logs de las bases de datos tienen que estar encriptados. La comunicación entre servidores de aplicación y servidores de base de datos tienen que estar encriptados. La clave de encriptación tiene que estar en un lugar seguro, fuera de la nube donde lo tienen hosteada. HTTPS como parte esencial de la aplicación. TLS 1.2 como mínimo. ¿Y la aplicación va a mostrar el consentimiento informado? Aparte de las consideraciones de la lectura, que tiene que ser redactado por un abogado, aparte, no se pueden mostrar las casillas seleccionadas por defecto. El acepto no puede estar seleccionado por defecto. Y eso lo multan. Implementar el opt-in granular. Yo no puedo en un consentimiento meter todo. Por ejemplo, acá tengo 2 consentimientos informados. Primero, ¿cómo querés que te contacte? ¿Por correo convencional, por email o por teléfono? Un consentimiento. Segundo consentimiento, ¿estás de acuerdo que yo le pase mis detalles a Montoto para que te pueda contactar? I agree o no. Antes ponían todo en una sola bolsa. Ahora, cada partecita u objetivo o propósito de los datos personales que nos van a tomar tiene que tener su consentimiento informado. Ser claros y específicos respecto a componentes o a terceras partes que van a participar. Por ejemplo, preferiría no recibir actualizaciones de Waitrose.
Preferiría no recibir adaptaciones de John Lewis. Preferiría no recibir actualizaciones de John Lewis Financial Services. Si estoy en un conglomerado de empresas, mi cliente, y quiere usar esos datos personales para que distintas partes de ese conglomerado puedan usar mis datos personales, tiene que dar todo muy claro. WhatsApp está peleando por 255 millones de euros de multa por esto. Separar términos y condiciones de otros consentimientos. Términos y condiciones de uso, una cosa. Permiso para ser contactado, otra cosa. Los términos y condiciones tienen que estar visibles, siempre visibles para el cliente. El cliente puede hacer un withdrawal, se llama, o retirar el consentimiento informado cuando se le dé la gana. En el caso de los correos, tengo el unsubscribe, por ejemplo. Adaptar las políticas de cookies. Nuestras famosas galletitas permiten que las aplicaciones identifiquen a los usuarios mediante una cookie que se almacena en el disco local. Esas cookies pueden ser de publicidad, pueden ser para analítica, pueden ser cookies funcionales que permiten a los sitios reconocer las preferencias para mejorar tu experiencia de usuario. Bien, tiene que haber un consentimiento. Acá les dejo un link muy importante donde van a encontrar bien todo lo relacionado a política de cookies. Evitar el uso de preguntas personales que impliquen información personal. Una cosa es que yo te pregunte, ¿en qué colegio o cuál es tu villano favorito? Y otra cosa es que te pregunte, ¿cómo es el nombre de tu mamá? Informar a los usuarios sobre logs que almacenen IPs. Hay veces en que no podemos evitar almacenar el IP. Pero tenemos el consentimiento informado, tiene que estar explicado cómo se almacenan y por cuánto tiempo. Obviamente que el log tiene que estar encriptado. Asegurarse que toda la información de la tarjeta de crédito es borrada luego de haberla pasado un Payment Gateway. Mantener esta información es ilegal bajo GDPR. Existe una certificación que se llama PCI para todo aquel que quiera guardar información de tarjeta de crédito. Sale $40.000 la certificación y $20.000 por año la renovación de la certificación. Si ustedes o sus empleadores no están certificados en PCI, no pueden guardar ninguna información de tarjeta de crédito. Ni número, ni nombre, absolutamente nada. Absolutamente nada. Se pasa, se borra. Permitir que los usuarios puedan no aceptar seguimiento por inteligencia del negocio. Yo quiero saber qué parte de mi sitio es el más usado. Perfecto, voy a usar cookies. Obviamente, cookies de analítica. Lo voy a poner en la política de cookies. El usuario me dice que no quiere activar esas cookies. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ajo y agua, a llorar al campito. Eliminar información de un usuario que pidió desuscribirse y cuando el periodo de retención de datos personales ya no es aplicable. Este es un principio de privacidad. Aplicar privacy por defecto y por diseño en todo el ciclo de vida de desarrollo. Ethical hacker es un rol muy bien visto. El ethical hacker va a hacer pruebas de vulnerabilidad, penetration test, y puede hacer análisis estático de código y encontrar chanchaditas que luego dan lugar a esas vulnerabilidades o agujeritos dentro del queso y se meten y hacen desastres. Derechos del interesado. Tiene que tener el cliente procesos escritos sobre cómo proceder, obviamente si la aplicación capta información de datos personales, en el caso de que un interesado quiere ejercer sus derechos. Yo tuve que escribirlos. Planes de contingencia, planes de recuperación ante desastres, gestión de acceso al ambiente de producción, procesos definidos y documentados. Siempre se auditan. Siempre se auditan. No solamente se auditan leyendo el proceso,
sino que dicen, así que vos tenés una herramienta de ticket donde te piden el acceso a producción, bueno, mostrame algunos casos. Así son las auditorías de los clientes. Obviamente, si uno tiene certificación ISO 9001 y o certificación 27001, muchas de estas cosas ya las cumple porque forman parte de la certificación. Y hasta acá llegué. Preguntas, todas las que quieran. Pueden desmutearse. No es fácil digerir todo esto, chicos. Es así. Requiere mucha inversión de dinero. Bueno, Gaby, muchas de estas cosas que vos comentaste acá, si bien no a partir de la GPDR, GDPR. las vemos en administración de recursos. De hecho, hay una Buenísimo. unidad completa con respecto a esto, y está buenísimo que mi planilla de activos va a ser modificada, porque, bueno, no en realidad en lo perentorio, pero viste que nosotros cuando definimos en la ley 25326 y todas las ISO 27001 y todo lo demás, se define el dueño de los datos, que ahora me lo abriste, ¿sí? Y el custodio, que vos lo llamaste guardián. Responsable. Va, en realidad tenés Bueno, el el responsable, que sería responsable, el el dueño, encargado. ¿sí? Entre Sí, comillas, sí. y el custodio, que es el que vos le entregas los datos y tiene que prever. Bueno, es como que si vos tercerizás, que vos bien lo explicaste, el otro también tiene la responsabilidad, no solamente vos. Exactamente, como Solidariamente dice Matías, responsable. son solidariamente responsables. Bien, vos no sabés lo que les cuesta a los chicos identificar eso. Identificar que yo soy el dueño de mis datos, ¿sí? Que está procesando, o los datos del proceso son de la institución, y entonces otro es responsable de salvaguardar que ese registro de datos se mantenga. Bueno, es una de las complicaciones más grandes que tenemos dentro de la materia, y me parece que allanaste bastante el camino en eso. No sé si hay varios... Lo que más cuesta es, uno cuando hace análisis siempre piensa en el futuro. El tema es que ahora dice, si vos no necesitas la fecha de nacimiento de la persona, no me importa si la vas a usar acá a futuro. No me importa si tu requerimiento de tu producto es que el día de mañana reciba un mensaje en un SMS en su celular por feliz cumpleaños. No lo necesito ahora. No lo recabo. Y les doy un dato muy interesante. Hay una religión donde no da su fecha de cumpleaños. Bien. Y se lo da al empleador, pero el empleador no lo puede hacer público. So pena de una denuncia. ¿Mm? Entonces, son cosas que uno se va enterando cuando comienza a tener clientes de determinado tipo y color que vienen con Bien, ese tipo de una cosita que por ahí vos nos podés ayornar con respecto a la trazabilidad de los datos. Bueno, cuando nosotros estudiamos, al menos cuando yo estudié la carrera, para nosotros todo el tema de seguridad era un requerimiento no funcional. No sé si te acordás que estudiábamos, y era un requerimiento no funcional, cosa que ahora es un requerimiento funcional, no hay vuelta. No hay vuelta. Se supone, yo te lo redacto en una palabra que va a servir para todos. Uno guarda datos personales, ya sea sensibles, como filiación sindical, religión, si tiene antecedentes penales, toda la parte de salud, en objetos. En objetos. Objetos. En una base de datos relacional o una base de datos orientada a objetos. Son objetos. Cualquier objeto que tenga datos personales
tiene que tener todo logueado. ¿Cuándo creé una instancia? ¿Cuándo actualicé una instancia? ¿Cuándo consulté una instancia? Sobre todo si estamos hablando de datos críticos, como datos sensibles, terriblemente sensibles, la ley de Argentina lo cataloga en categoría 3. ¿Y cuándo lo eliminé? Eso es el famoso log de las bases de datos. Ajá. Todo, tiene que estar todo. Al respecto de eso, cuando vos no estás utilizando, digamos, el log de la base de datos, porque sabemos que muchas veces evitamos crear usuarios en las bases de datos y lo hacemos a través de la aplicación, eso termina en tablas que obviamente van a tener que estar encriptadas, porque esas personas, digamos, tuvieron acceso y van a tener que estar encriptada esa información, por lo que vos dijiste. Bien, toda la trazabilidad, la consulta también. Todo lo que vos Lo tenés de tu base de datos. recordando porque te cuento. A ver, tenemos nosotros hicimos un contexto este año que es justamente de un sanatorio. Y entonces, los incidentes de Qué lindo seguridad... berenjenal se metieron. Los incidentes de seguridad estaban relacionados con el proceso de admisión de los pacientes. ¿Sí? Entonces, en la admisión y, bueno, y todo lo que era prácticas que se le hacían a las personas que llegaban a esa admisión en el sanatorio y todo lo demás. ¿Tenés idea? Me voy de administración de recursos un cachito, y ¿tenés idea si la Dirección Nacional de Registro de Datos Personales nuestra está funcionando con respecto al registro de las bases de datos de todos? Sí. ¿Sí? Sí, porque nosotros todos los años registramos la base de datos del producto en lo cual estamos. ¿Y te hacen auditorías? Nunca nos hicieron auditoría hasta el momento. Mira, a diferencia de otros países, Argentina trabaja en forma reactiva. Eso es lo que te iba a decir. Colombia, por ejemplo, es terrible. Terrible, los colombianos son terribles, son de terror. Cada vez que Legale recibe una notificación de que va a haber auditoría de Colombia, corremos todos. Son terribles. Ni hablemos Europa. Argentina trabaja en forma reactiva. Vos sabés que la chica que te conté que era compañera mía, ella hizo todo el acceso por aeropuertos, con escaneo y todo lo demás en Colombia, justamente. Y bueno, no vino a la charla. Hubiera estado bárbaro que nos contara también ella todos los líos que tuvo a partir de esa implementación. Bien. Argentina actúa si hay una denuncia. Sí, reactivo, si hay una denuncia. Sí. Sigue exactamente igual que cuando Uruguay yo tiene registro, Chile tiene registro, Brasil tiene registro, Colombia tiene registro y encima audita. Sí, lamentablemente es recaudatorio, ¿sí? Porque cuando vos inscribís la base de datos, tenés que pagar, digamos, sellados y un montón de cosas, y después no hay controles sobre eso. Sí, eso... Sí, eso pasa. En Argentina es así. Exactamente igual. No sé si hay alguien que ha puesto algo acá. Bueno, te doy una nota de color. Inglaterra, después del Brexit, comenzó a cobrar si vos manejás datos personales. Te cobra, son centavos de dólar por volumen, una cosa de loco. Después del Brexit. Eso la Unión Europea no lo tiene. Y hay un tema muy importante con la parte de protección de datos personales, es que no hay ninguna certificación. Y es todo semántica, y es como vos ves tu negocio. Un cliente te puede decir, para mí este producto es mission critical. Mission critical significa que te va a pedir todo. Y vos decís, no, mira, para mí mi producto no es mission critical, y argumentás. Puede ser que ganes el negocio o lo pierdas. No hay ninguna certificación por el momento. Sí tenés códigos de ética, tenés código de conducta para todo lo que es cloud. Para todos los que tienen aplicaciones en cloud hay un código de conducta o un código de ética que hace un enforcement, por así decirlo en inglés, de las buenas prácticas de seguridad en la nube, para que no te pase lo de British Airways, por ejemplo.
Y si vos te adherís a ese código de conducta, te ven bien. Uy, mira qué lindo. Tiene el sellito de adherido al código de Adherido. conducta de Cloud. Sí. Y así va a empezar a aparecer código de conducta hasta que alguien vea la beta de negocio y diga certifico. Lo que pasa que, por ejemplo, certificar para hacer un payment gateway y recuperar información de tarjeta de crédito, eso sí lo veo factible. Pero si vos solamente tenés tipo, número de documento, nombre, apellido, domicilio y teléfono, donde el teléfono ponele que sea privado, pero lo demás es público porque está en el padrón electoral, ¿qué ¿qué certificación vas a pagar? ¿Mm? Entonces, posiblemente, si aparecen las certificaciones, va a aparecer para niveles de información muy sensibles, excepto que trabajes con datos de menor de edad. Si trabajas con menor de edad, aunque tengas el nombre y apellido, ya estás en nivel 3, máxima criticidad y confidencialidad de la información. Ojo con Bien. los datos de los menores. Son Chicos, terribles con eso. ¿alguno quiere hacerle una pregunta a Gaby? Aprovechenla. Acá aparece una. Estamos evaluando la migración de los discos compartidos de los usuarios a servicios en la nube. Google Drive y OneDrive, esto es para facilitar el trabajo de forma virtual y localizada. Los informes de Google son muy buenos para obtener una información de qué guardan los usuarios, es decir, si infringen alguna directiva sin que un administrador pueda verla. ¿Hay algún criterio o resguardo a tener en cuenta a la hora de encarar un proyecto de este estilo? El tema es, esos discos, ¿qué sería para vos? Vamos a aclarar temas semánticos. Matías, ¿qué sería para vos un disco compartido? Porque no entiendo bien, hablaste de Google Drive y OneDrive. Lo que no me queda claro es cuál es el propósito del tratamiento. Bien. Vos sabés muy bien que existe el Team Drive. ¿Sabés qué es el Team Drive? Bueno, hay que usar Team Drive. No el Google Drive común y corriente, porque Team Drive te da a vos, como empresa, la opción de securizar. ¿Mm? Por ejemplo, si yo tuviera una empresa que uso Team Drive, pongo información ahí y yo no puedo compartir con nadie afuera de la organización lo que yo tengo en ese Team Drive. Y ahí lo securizas. Pero bajo ningún concepto usaría un Google Drive común y corriente. Está el Team Drive. ¿Mm? De todas maneras, hay empresas que tienen toda su parte de correo electrónico y archivos compartidos en soluciones empresariales de Google. Salen sus buenos mangos. Pero son bastante seguras. ¿Por qué? Porque Google pone partecita de su seguridad y después el resto le tira la responsabilidad a la empresa como corresponde. El que sepa violar la seguridad mínima de Google va a entrar, pero si como empresa le ajusta más las tuercas, llega otra cosa. Pero yo te sugiero usar Team Drive. Google Team Drive o Team Drive, no sé cómo se llama, pero es así. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿O pregunta? La diapo yo voy a generar un PDF y se la voy a mandar a Fabi. Así que quédense Dale, tranquilos. yo la comparto en el drive de la cátedra para que quede en la parte de seguridad. Voy a generar un video, si me autorizás, y queda grabado que me autorizaste. No hay problema. Autorización expresa te pido para subirlo al canal. Autorizo que graben el video y lo suban. Bueno, así ya lo tenemos. Sí, Nico. Sí, Sí, malo Nico. mío. En realidad Ya, yo dije, pongo a grabar, pero bueno, ya estoy con todas las cadenas. De Ya todos ajustaré modos, cuentas. te pregunta. Ajustaré cuentas. Sí. De todos Ya modos, ajustaré cuentas. Algún día que vuelva a Rosario me invitan con un helado, Fabián, y listo. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, realmente muy claro. Creo que fue muy claro para todos. Espero que los chicos tengan... Si no se animaron a hacer ahora algunas preguntas, después va a haber un formulario que ustedes van a llenar, qué les pareció la charla y todo lo demás, y pueden hacer preguntas ahí, después se la pasamos a Gaby para que nos resuelva. Es más, les digo una cosa, el hecho de que vos me confirmes de que en la cátedra tocan, aunque sea a un alto nivel todos estos temas,
es altamente satisfactoria. No, tienen que rendir incidentes de seguridad, decir cómo los van a tratar, hacer planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio. Tienen que ponerse en el contexto y analizarlo sobre cada riesgo y en qué impacta en el proceso crítico que estamos analizando. Digamos, eso Es importante, yo hago siempre énfasis en las capacitaciones y las certificaciones. Es importante que ustedes, si van a trabajar y se van a hacer responsables de seguridad, security officer, que existe, tengan gente de DevOps que esté certificada en el vendor en el cual están trabajando, sea Azure, GCP o AWS. Si ustedes van a manejar una aplicación que tiene datos personales, muévanse con esos 3 vendors. Son los únicos que tienen todos los data centers certificados y compliance con todas las normativas y tienen todas las certificaciones. O sea que la seguridad de la nube van a poder confiar. El tema es la seguridad in the cloud, como yo les dije. Hay muchísimas herramientas no gratuitas para todo lo que es también la parte de IDS e IPS, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System. Lo están empezando a pedir muchísimo los clientes. Y las certificaciones en algunos vendors te da una idea, porque lo que se está manejando ahora es infra as a code. No solamente, no infra, la infraestructura de un sistema de información no es un conjunto de servidores, sino que es código. Es código que vos deployás la infra y tiene un montón de scripts y configuración. Pero SAP, Matías, es una lata. SAP es una gigantesca lata que se configura, pero sirve para manejar muchas cosas de la empresa. También tenés que saber tener un DevOps que maneje SAP. SAP corre sobre una infra as a code. Infra as a code, búsquenlo como IAAC y se van a enterar de cosas que realmente son muy, muy interesantes. Hoy la infra no se configura ni se crea, la infra se deploya. De esa manera, vos tenés todo el código de tu infraestructura completamente ANSI, por así decirlo, o sea, no casado con ningún vendor, y la podés llevar de AWS a GCP, de GCP a Azure. Eso es lo que se viene. Tampoco son despliegues automatizados, Matías. El despliegue automatizado es cuando vos tenés un major release, vas a tocar un montón de APIs, desplegámelo en AWS, en GCP y en Azure. No, la infra se deploya, no el software que corre bajo la infra. Y el concepto de infra as a code, certificarse en eso, implica de que vas a tener las herramientas mínimas, por la gente que se dedica a DevOps, para poder crear una infraestructura segura. Independientemente de que manejes datos personales o no, la infraestructura siempre tiene que ser segura. Les tiro el dato para que lo googleen. Es muy interesante todo lo que es Infra as a Code, porque abre muchísimo la perspectiva de lo que ustedes pueden hacer, o lo que los DevOps pueden hacer. Y hay certificaciones con eso, y está constantemente en evolución. No se deploya, sí, Matías, no se deploya código, se deploya la infra. Sí, Matías, te leo. Debe estar escribiendo un... Inspección de paquetes SSL. ¿A qué le llamas? A ver. GDPR te dice legalidad, legitimidad y transparencia. ¿Cuál es el motivo por el cual vos harías inspección de paquetes SSL? ¿Justifica un consentimiento informado?
Pero vos marcás el paquete para priorizar, ¿vas a inspeccionar lo que tenés adentro? Vuelvo a repetirte. Si vos ese marcado de paquetes para priorizar lo haces en un ambiente cerrado, como en una infra, y nadie va a estar viendo cómo priorizaste, eso queda dentro de tu infraestructura. Ahora, si lo haces público, yo prioricé este paquete porque tenía los datos del último estudio ginecológico de Gabriela Font. Eso es otra cosa. Entonces, GDPR lo que tiene es que no te dice el cómo, te dice el qué. Entonces, GDPR dice, ustedes ya son suficientemente grandes, chicos, como para darse cuenta qué medidas de seguridad tienen que aplicar según el estado del arte, pero cada cosa, cada dato personal que ustedes recolecten y procesen, tiene que ser legal y tiene que tener una legitimidad de uso. Si ninguna de esas dos cosas existen, entonces es ilegal. El tema es que usas vos para marcar esos paquetes. Y si estás dentro de una infra cerrada, eso va a quedar ahí, porque forma parte de tu negocio. Ahora, si eso puede ser hackeable y publicado como nuestros 40 y como todos nuestros DNIs, esa es otra cosa. Siempre tienen que pensar legalidad, legitimidad y transparencia. Son los tres principios más importantes de GDPR. GDPR no te dice el cómo lo vas a hacer, te dice qué tenés que respetar, qué principios tenés que aplicar. Después vos verás. Por eso todavía no hay una certificación y por eso es todo tan semántico. Es todo tan semántico. El día en que tengan una auditoría lo van a entender. Yo tengo varias en mi haber y es siempre discutir la semántica. Siempre discutir la semántica de las cosas. Gaby me acaba de pasar la presentación y ya está subida entre los apuntes de seguridad de la materia, así que ya la pueden disponer y bueno, y cuando finalicemos la grabación la voy a subir. Y bueno, buenísimo. Si nadie tiene más preguntas, esperamos un cachito y le agradecemos mucho a Gaby esta charla. Les recomiendo ir a la diapositiva donde está ese cuadrito donde yo hice el assessment del sistema de gestión de alumnado. Eso está buenísimo, porque nosotros Y vimos hacer los clic. ejemplos también están basados en los exámenes de la facultad y en todo el sistema. Bien. Y el link al Risk Assessment, que es el análisis de riesgo que tiene GDPR, que es uno de los más completos. Un checklist que vos tenés que responder y te ubica más o menos en dónde estás. Así que bueno, muchas gracias Fabi por la, Bueno, por la oportunidad gracias de a hablar acá. vos por haber dispuesto de tiempo como para dar la charla. Así que siempre... Y bueno, cuando vaya a Rosario vamos a tomar un helado por no haberme dicho que estaba grabando. Sí, sin duda. Lo que menos. Un beso a todos. Chao, Chao, gente. Gaby. Cuídense. Muchas gracias. Chaucito. Bueno, nos vemos, chicos. Chaucito.